Shalom a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ahmed Najarwadi. Hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los pecados que Yahweh más le molesta, los cuales el Padre detesta. Y para esto vamos a abrir las escrituras en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Padre trata de que los humanos venzamos ese pecado. Santiago 4, versículo 6 dice: Yahweh resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pecado es uno de los que incapacita al ser humano para crecer espiritualmente. No solamente nos impide crecer espiritualmente, sino que nos estanca. Cuando tú ves la Biblia, te das cuenta que Yahweh constantemente enfrentaba ese pecado y lo enfrentaba una vez tras otra, e incluso hasta en las horas del sueño, mientras nosotros estamos durmiendo, Yahweh lucha con el ser humano tratando de que venzamos ese pecado. El libro de Job capítulo 33 versículo 14 al 17 nos dice: sin embargo, en uno o en dos maneras habla Yahweh, mas el hombre no comprende, no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho, entonces revela al oído a los hombres, les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia. A pesar de que nosotros estamos durmiendo, Yahweh está constantemente trabajando para que podamos vencer este pecado. Un pecado muy difícil de vencer que hasta ocupa las horas del sueño de la noche. El Padre tratando de ayudarnos a vencer este pecado. ¿Y qué es tener el temor de Yahweh? El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Tenemos que aborrecer lo que es malo, y en número 2, aborrecer lo que es la arrogancia y también la soberbia. No solamente estamos aborreciendo lo malo, sino que también aborrecer lo que es el arrogante y soberbio. La arrogancia no debe existir. Los deseos de supremacía tienen que ser vencidos. Y si te das cuenta y miras la escritura, todos los reyes de la historia, los que dirigían el pueblo de Yahweh, caían en ese pecado de la arrogancia. Cuando tú te pones a ver la historia del rey Saúl, el rey de Israel, tú te das cuenta que esa es la razón por la cual Yahweh desechó a Saúl como rey de Israel, y su pecado era la soberbia. Ese es el pecado que Yahweh abomina en primer lugar más que todos los otros pecados, la soberbia. Y ese era el pecado que tenía el rey Saúl. El día en que el rey Saúl fue desechado, tú te puedes dar cuenta de la actitud que tuvo. ¿Y cuál fue ese pecado? Fue que él se adelantó y ofreció un sacrificio porque no llegaba el profeta Samuel, y se sintió con la arrogancia que no necesitaba el profeta. No necesito de nadie. La autosuficiencia de poder hacer las cosas. Y cuando llega el profeta Samuel, y lo dice 1 Samuel 15:28, él le dice: Yahweh ha desgarrado hoy de ti el reino y se lo ha dado a alguien mejor que ti. ¿Y quién era mejor que el rey? David era mejor que él. Y cuando tú te pones a ver la vida de David, David era malo. Al menos el rey Saúl era un moralista. A Saúl no le podías ver los pecados, pero al rey David le brotaban por todos lados. Yahweh le dijo: él le ha dado el reino a alguien mejor que tú. Y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y el versículo 30 dice: y él dijo, ¿qué fue lo que hizo el rey Saúl? Y cuando le dijeron: mira, ya él te quitó el reino, se lo está dando a alguien mejor que tú, ¿qué fue lo que hizo el rey Saúl? El rey Saúl dijo: ok, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Yahweh mi Elohim. Fíjate, date cuenta, él está diciendo: sí, ok, me equivoqué, pero no me pongas en evidencia delante de los ancianos. ¿Cuál era el pecado de Saúl? Porque Yahweh detestó a Saúl, porque él era arrogante, porque era orgulloso, porque no estaba dispuesto a ser humillado delante de la gente, porque no quería reconocer que él se había equivocado públicamente, no quería humillarse delante de su Elohim.
En cambio David, cuando él pecó, ahí estaba vestido de cilicio, echándose ceniza sobre su cabeza. Cuando salió de Jerusalén, salió todo humillado, con todo ese ejército, y salió el otro a gritarle, a blasfemar, a tirarle tierra y a escupirle. Y todavía cuando le dijeron, lo matamos, este perro que viene aquí a maldecirte, le dijo, no, déjalo. Porque si mi Elohim ve que me humillo, él me va a responder. David conocía a Yahweh y que hay un principio fundamental, que es que el que se humilla va a ser ensalzado. Y el que se ensalza, ¿qué va a pasar con ellos? Será humillado. Tú puedes ver todos los reyes de Israel y ver los reyes paganos y te vas a dar cuenta que él resistía a todos los soberbios. ¿Por qué razón? Porque la soberbia es el pecado que impide el crecimiento espiritual. Yahweh no puede hacer nada en una persona que es soberbia. La soberbia es el pecado que impide el trabajo de Yahweh de una manera tan eficaz que fue la razón por la cual comenzó todo el problema del universo. Cuando tú te pones a ver cuál fue el primer pecado, el pecado de Lucifer, te das cuenta que este tema ya lo estuvimos viendo. Cuando vimos el tema de Lucifer, Yahweh le quitó el reino a Belsasar, y ¿por qué no se lo quitó a Nabucodonosor? La diferencia es que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, cuando Yahweh ve el corazón, y había un corazón dispuesto a humillarse en uno y en el otro no lo había. Y tú dices, puede ser que también Nabucodonosor estaba dispuesto a humillarse, y claro, él también se ensalzaba. Llegó a pensar que Babilonia era lo máximo, porque él decía, esta es la Babilonia que yo edifiqué, y el padre en sueño trató de hacerle ver que él estaba mal, viendo el padre cierta disposición en Nabucodonosor de vencerse a sí mismo. Y el padre trató con Nabucodonosor al grado de que le dio una bofetada y lo volvió un animal por 7 años. Y en esos 7 años Babilonia no decreció, sino que llegó a ser la nación más poderosa, aumentó en su poder, en su grandeza, y al final de los 7 años Babilonia era mucho mejor, y Nabucodonosor despertó de su locura y se dio cuenta que Babilonia estaba mucho mejor, porque Yahweh no necesita del ser humano, él lo hace con el humano, sin el humano, o hace a pesar del humano. Nabucodonosor se dio cuenta de que hay un Elohim que puede humillar. Daniel 4:37 dice, yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades, y puede humillar ¿a quiénes? A las personas, a la soberbia. Así que Yahweh trabaja con los que quiere salvar. También trabajó con Belsasar, pero él no se dejó. Y al final de la historia, Belsasar va y trae los vasos de la casa de Yahweh y se pone a beber vino en ellos, levantándose, provocándose a Yahweh en ira. Y cuando viene el profeta Daniel le dice, ¿cuál fue su pecado? Tu pecado fue que no humillaste tu corazón sabiendo todo lo que Yahweh ha hecho por ti y tu padre, sino que te ensoberbeciste contra tu Elohim, y has orado a dioses de oro, de plata, de madera, de hierro, que no pueden ni ver, ni saben, ni oyen. A esos dioses tú diste alabanza, pero en el Elohim en el cual está tu vida no diste alabanza. Por eso él escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, contado es tu reino y lo he entregado a los medos y los persas. Tu reino fue pesado y hollado. Y el padre le quitó eso y se lo entregó a alguien mejor que él. Yahweh resiste a los soberbios. Ese fue el pecado de Usa, que es una de las historias que a mí más me molestan en las escrituras. Cuando me pongo a leerla, la historia de Usa me molesta. ¿Por qué Yahweh mató a Usa? ¿Por qué lo mató? ¿Cuál fue el pecado que él cometió? El pecado de Usa fue la arrogancia, y quiero que tú lo entiendas, porque esta historia nos perturbamos al ver la historia de un hombre que va acompañando el arca de Yahweh. Recuerda que el arca fue puesto en una carreta y tirado por unos bueyes, y ahí van los bueyes tirando el arca, y parece que se va a caer porque los bueyes van tirando el arca y no tienen mucha capacidad de raciocinio. Son unos animales que si tú no los guías se van a cualquier lado, y el rey va adelante cantando y parece que no le da importancia, y la gente con él también cantando alabanza, saltando. El único que está preocupado por el arca es Usa, y de repente parece que el arca se va a caer y Usa tiene la arrogancia de detener el arca, levantar las manos y afirmarla, y Yahweh lo mata insofacto en el momento, acaba con su vida en el instante, y nos perturbamos. Pero bueno, él estaba tratando de hacer algo bueno, él estaba tratando de ayudar, pero tenemos que entender que Yahweh no necesita de ningún ser humano para llevar adelante su obra.
El Padre no necesita de ningún ser humano, de ningún pastor, de ningún miembro, de ningún ministro, de nadie para llevar al triunfo su obra. Esta obra es de Yahweh y va a seguir adelante contigo, sin ti y a pesar de ti. Y a veces tenemos la arrogancia de pensar que Yahweh nos necesita, que Él necesita de mi ayuda, que Él necesita que yo haga algo. Y Él no necesita nada. Él te da el privilegio de servir en su causa. Él estira la mano de salvación y te invita a ser salvo. Pero Él no necesita de ti para llevar a cabo su plan. Los seres humanos tenemos que aprender que Yahweh no nos necesita. Y la única forma que tú vas a tener poder es en el momento en el que tú piensas vencer el orgullo, el amor al mundo, el deseo de supremacía, la arrogancia. Porque delante de Yahweh ninguno de nosotros somos dignos, no somos dignos de salvación. No hay en nosotros ninguna dignidad. No importa de que tú hayas estudiado, que tengas carrera, no interesa ninguna cosa de esa. Si tienes dinero, si eres alto, flaco, chico, gordo, feo, bonito, no importa. Es Yahweh el que estiró su mano para salvarte. No hay justo delante de Yahweh. Lo que Yahweh quiere de nosotros es que estemos dispuestos a humillarnos delante de Él, a reconocer que no somos dignos sin su poder. ¿Cuál es el pecado que Él abomina? En primer lugar, número 1, hay 7 pecados que Él pone como que Él los abomina. El primero es la arrogancia. Proverbios 6:16. Número 1, el primero que encabeza la lista, los ojos altivos. Luego sigue la lengua mentirosa. Así que cuidado. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencillas entre los hermanos. Los hermanos que son copuchentos, que son chismosos, esos por lo menos son el último. Primeritos son los soberbios. Ese es el pecado que en primer lugar que Yahweh detesta, la arrogancia, la soberbia. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes allí está la sabiduría. Antes del quebrantamiento, ¿qué cosa viene? La soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 29:23, la soberbia de nombre bate, pero al humilde de espíritu sustenta. Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahweh solo será ensalzado aquel día. Lo que Yahshua dijo, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ese es el principio fundamental de los seguidores del Mashiach. ¿Por qué la oración del publicano fue oída? ¿Era mucho mejor que la oración del fariseo? No, la escritura te dice que era mejor la del publicano. Y la diferencia es si es que tú te portas bien o te portas mal. Es en el corazón que está dispuesto a humillarse que necesita un salvador. Y aún cuando tú tengas 30 años siendo seguidor del Mashiach, vas a necesitar un salvador. Nunca tú tendrás un mérito para salvarte por ti mismo. Siempre lo necesitarás. Siempre por toda la eternidad vas a necesitar de Yahshua HaMashiach. Y por esa razón es que tú tienes que estar dispuesto a humillarte delante de su presencia. Porque es gracias al Mashiach que estamos salvos. Y tenemos la oportunidad siquiera de ser salvos. Mira lo que dice el publicano. Yahweh sé propicio de este pecador. Y él dijo, este descendió a su casa justificado. ¿Por qué era bueno? No. ¿Por qué? Porque cualquiera que se ensalza va a ser humillado, y el que se humilla va a ser ensalzado. Los seres humanos debemos esforzarnos todos los días por vencer el orgullo. ¿Cómo definía el apóstol Shaul su trabajo, el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hacía todos los días para poder ser un buen siervo fiel? ¿Qué decía él? Todos los días yo muero. Todos los días hay que hacer lo posible para morir a esa soberbia que a veces tenemos. Y la soberbia está en todos los niveles. Puede haber personas que van a las iglesias y que piensan que porque están mucho tiempo están ahí no necesitan humillarse a Yahweh. A veces son los que más necesitan humillarse delante de Yahweh. Todos los días. ¿Por qué razón no nos humillamos? Porque somos arrogantes, orgullosos, y eso hay que vencerlo. ¿Y no que nos dice Filipenses 13:2? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, no mirando cada uno lo suyo propio, sino que cada cual también lo de nosotros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Yahshua HaMashiach. Mira, él era Yahweh. No tuvo por usurpación ser igual a Yahweh. ¿Y qué hizo Yahshua?
se anonadó a sí mismo, tomó la forma de un siervo, se hizo semejante a nosotros los seres humanos y en la condición de un hombre se humilló mucho más que un hombre, tomando la forma de un siervo y se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, y no fue una muerte normal, sino que fue una muerte de cruz. Le escupieron, lo azotaron, lo ofendieron, lo insultaron y Yahshua estuvo dispuesto a aceptar todo eso. Que haya en todos nosotros ese mismo sentir que hubo en Yahshua HaMashiach. ¿Cuál va a ser el futuro de una persona que logra humillarse hasta lo sumo? Por lo cual, dice el versículo 9, Yahweh también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el futuro que es para ti es que Yahweh te quiere ensalzar y te quiere convertir en un rey, en un sacerdote. Necesita que primero tú estés dispuesto a humillarte. De otra manera, no vas a estar nunca listo para recibir lo que Él te va a dar. Primero hay que vencer esa soberbia y el orgullo. De esa manera no lo lograremos. Cuando tú te das cuenta de lo que dice el Salmo 51, que es lo único que tú puedes presentar delante de Yahweh, no son sacrificios, no es que tú te golpees la espalda, no es que camines de rodillas, nada de eso. No es que tú traigas ofrendas, porque no quieres tus sacrificios, no quieres holocausto. Los sacrificios de Yahweh, lo que Él necesita de ti es el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Padre no va a despreciar nunca a Yahweh. Y en Apocalipsis 5, del 8 al 10 dice: encuentras a todos los que van a ser reyes y sacerdotes, los encuentras postrados, ya lo estuvimos viendo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante de él, Cordero, teniendo cada uno arpas, copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. No hay dignidad en nosotros. Yahshua nos ha redimido, nos ha sacado del lodo cenagoso, nos libró del pecado. No hay dignidad en ninguno de nosotros, todo es podrida hinchazón, podrida llaga. Eso es lo que es nuestra vida. No hay mérito que hay que presentar delante de Yahweh. No importa si tú eres bonito, feo, rico, pobre, no importa. Delante de Yahweh todos somos iguales, somos indignos, no merecemos la salvación. Así que tenemos que estar dispuestos a humillarnos delante de Yahweh. Y Él dice: nos ha redimido para Yahweh con su sangre, y de todo linaje, pueblo, nación. Por eso es que ellos están postrados adorando, y como estuvieron dispuestos a humillarse delante de Yahweh, su futuro es que los convirtió para nuestro Elohim en reyes, en sacerdotes. Para poder ser reyes y sacerdotes, primero hay que aprender a humillarse. Todas las personas que Yahweh ha engrandecido, cuando tú ves su historia, vas a ver que primero Él los llevó a la humillación, y de la humillación los tomó para ser grandes. ¿Y qué hizo con Moisés? Él pensaba que estaba listo, pero no servía nada de lo que había hecho. 40 años vagando por el desierto, y cuando se dio cuenta que era un insignificante, cuando él pensaba que no servía para nada, era cuando realmente servía. Lo hizo que vaciara todo el orgullo, y tenía un joven que lo iba a convertir en el segundo después de Faraón, pero no servía cuando era un joven. Tenía que pasar por la escuela del dolor, la escuela de la humillación, para ser convertido en un esclavo y tomarlo de la prisión y llevarlo al palacio de Faraón, para que así estuviera listo para ser un rey y un sacerdote. Yahweh tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Solamente es necesario vencer. Si te gustó este audio estudio, por favor suscríbete, dale like y comparte.